buena la ley de amor, y está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida, Y está escrita por el dedo de Dios. seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió, escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Buenas noches, mi nombre es Roger Calvo y seguimos en esta página que es de ustedes, que es del Señor, tratando de dar mensajes de preparación y temas importantes que sirvan para nuestra vida espiritual. Hoy siento sinceramente ganas de hablar sobre un tema, vamos a hablarlo así, hoy es un mensaje especial para mis amigos, los evangélicos. ¿Cómo se le puede llamar? Los evangélicos, los pentecostales, todas estas personas lindas, preciosas que aman al Señor y que creen estar sirviéndole fielmente y de corazón lo hacen, como en algún tiempo yo estuve haciéndolo y estuve creyendo en lo que profesaba y lo que trataba de enseñar. Mi mensaje es para usted, hermano evangélico. El Señor tiene hijos, tiene pueblo en todas las partes del mundo, en todos los gremios, en todo lugar, en todas las religiones. Es mi creencia real y lo que la palabra de Dios nos enseña es que el Señor nos está llamando de todo lado. Gracias a Dios bendito, vamos conociendo la verdad, todos los que decidimos apoyarnos en su palabra. Y a eso me quiero referir precisamente. Hay un problema que existe y parece que es interminable, pero si supiéramos dirigir el asunto como es, nos daríamos cuenta que es sencillo, es sencillo. Se hablan de muchas verdades, y hay personas que dicen cada uno tiene su propia verdad, hay muchas verdades, una verdad para sí mismo, según lo que se basa y cree. Pero llegamos a una conclusión, el otro día lo habíamos hablado, creo, rápidamente, de que solo hay una verdad. Y en eso, se lo digo así, sinceramente, no me equivoco. Es solo una verdad la que existe. ¿Cuál? La verdad de Dios. Los que creemos en Dios, estoy hablando para gente que creemos en Dios, que reconocemos al Creador y Hacedor de todo. Nuestro Dios precioso. Él tiene una sola verdad. Los que creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, como un manual de vida, como una guía poderosa, como la propia, literal palabra de Dios, que nos enseña por medio de los profetas y por medio de todos los autores que escribieron, dirigidos por el verdadero autor, que es el Espíritu Santo, que es Dios, sabemos que esa es la verdad. Ahora, ¿por qué razón? Entonces, existen evangélicos, existen de toda clase. Hay un gatito ahí. ¿Por qué existen varias religiones? ¿Por qué existen varias doctrinas? Si solamente hay una verdad. Ok, yo soy muy simple. Yo soy la parte simple de esta página. La parte pensante y profunda, como ustedes ya han visto, es mi querido y precioso hijo, Junior, le digo yo, Roger Calvo, hijo. Pero yo les hablo de una manera más sencilla.
al estilo Roger Calvo Padre. Entonces, vean qué sencillo que es. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacerle caso, estudiar, orar a Dios y pedir luz. Así de sencillo. Si lo hacemos de corazón, Dios nos va a dar la verdad. Entonces se pesan las cosas. Entonces llega el vacilón y se los voy a mostrar de esta manera. Usted, hermano evangélico, usted llega y le habla al hermano católico. Cuando yo era católico, nunca fui un buen católico y era muy joven para siquiera ponerle atención a eso. Pero en fin, toda mi familia era católica y la mayoría todavía lo es. ¿Qué sucedió? Sucedió que llegaban los evangélicos, o llegan los evangélicos actualmente, y muy fácilmente le sacan la Biblia al católico. El cura, desde su iglesia, es muy común que les dice: la Biblia solamente la puede entender una persona estudiada y guiada. La Biblia solamente la puede entender el sacerdote o el que el sacerdote autorice y hasta donde lo autorice. Y el sacerdote entiende hasta donde lo autorice el Papa y ahí van. Ese es el problema. Entonces, el evangélico llega y le dice al católico: oiga, ¿usted está guiándose por la palabra de Dios o por lo que le está diciendo el señor cura, el señor sacerdote? Porque mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en los mandamientos que no te harás imagen, no te inclinarás a ella, y comienza a recitarle. Pero vea qué conveniente. El evangélico le habla y nos habla cuando somos católicos y nos enseña eso. El católico dice: wow, el sacerdote me dijo claramente que yo no estuviera leyendo tanto la Biblia porque el que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Es muy común, no sé si ustedes lo han oído, pero es muy común. No estudien mucho la Biblia porque la mucha letra mata. Se meten en cosas que no logran entender porque no tienen suficiente teología y entonces los confunden y los enredan. Les lavan el coco, como decimos en algunos lados. Pero aquí es donde viene lo curioso. El evangélico le habla al católico y le enseña y le dice: lee la Biblia. Estudia la palabra de Dios. El Señor habla por medio de la palabra de Dios. Vamos a hacer unos estudios y vamos a comparar y tú te vas a dar cuenta cómo está todo. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede? Yo fui también evangélico. Durante 35 años fui evangélico. Yo pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Y qué sucede? Sucede que entonces llegaban y nos decían: no escuchen doctrinas de demonios porque los pueden confundir y los pueden enredar. Y ustedes no están preparados. Y esta gente está muy preparada, entonces te va a confundir porque así es el diablo. Eso me decían a mí. Eso escuché yo de mis pastores mayores, con más experiencia. Pastor Guerra y qué sé yo aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo mismo que está sucediendo con el católico. Ahora, vean qué cosa más sencilla. Llega Esteban y se enfrenta con los doctores en la ley, como se llamaban en ese tiempo, se los podríamos llamar de esa manera. Los sacerdotes, los que conocían, los que sabían. Y les demuestra con la Biblia, con la palabra, como si un Mesías tenía que llegar y que cumplía con los requisitos como tenía que cumplir y que era el Cristo. Y que ellos asesinaron a ese Cristo. Y que ellos no reconocieron su tiempo de visitación de Dios directamente encarnado y que le dieron muerte. Ellos todavía tenían tiempo de arrepentirse. Cerraron sus ojos, se taparon los oídos y alzaron la voz. Juntaron piedras y lo mataron. Lo podemos leer en la Biblia. Aquí tenemos que poner mucha atención a esto. Esteban peleó con ellos, discutió con ellos. Bueno, no peleó, sí discutió. Los debatió, les presentó lo que él hablaba y ellos no podían contradecir eso. Dice la Biblia por ahí que, no recuerdo la cita, pero lo dice, lo pueden verificar, que Pablo, como era su costumbre, llegaba
a discutir, a debatir también al templo y a donde estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí? Nos está enseñando que la persona que tenga el conocimiento, que tenga la luz, como dice Jesús, la luz se pone arriba para que alumbre, se expone. ¿A qué quiero llegar? Lo que quiero llegar, queridos hermanos, es esto. Yo me identifico, yo soy adventista del séptimo día. Sabemos que esta página es adventista del séptimo día. Tenemos unas doctrinas basadas 100% en la palabra de Dios. 100% en la palabra de Dios. Nuestras doctrinas son las bases de nuestra doctrina, el fundamento, somos fundamentalistas, están basados en la palabra de Dios. De ahí se saca todo. Entonces, si nos ponemos a ver y ponemos a analizar, tenemos que, por lógica, saber que si enfrentamos las doctrinas, la doctrina que esté mal, la doctrina que no tenga buenas bases, va a temblar, va a sucumbir y va a caer delante de la doctrina que Dios está sosteniendo, enseñando realmente. Que se necesita ir y estudiar y llevar... No, hermanos, yo les puedo asegurar que entre las personas más sencillas, las personas más duritas para aprender y para entender, su servidor. Pero Dios es bueno, y si doblamos rodilla, y si escuchamos, y si leemos, y si buscamos a Dios y pedimos sabiduría de corazón, Dios nos va a dar sabiduría y entendimiento y luz. Y entonces con la palabra vamos a poder demostrar la verdad y vamos a poder entender la verdad. Ahora bien, hoy quiero tocar un temita, una parte de este tema, digamos, y lo vamos a encontrar en Timoteo 4. Quiero leer esto, porque es una de las citas que más se usa. Se usan muchas. Se usa que Dios clavó la ley en la cruz, qué sé yo, pero si me pongo a tocar todo eso no lo voy a hacer en 20 minutos. Así que hoy voy a tocar una de las citas más fuertes que hay, si me permiten. Está en Timoteo 4. Y voy a leerlo. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¡Wow! Doctrinas de demonios. Están prohibiendo cosas así. Son cosas directas. Ahora, dilucidemos esto. Analicémoslo, hermanos. ¿A qué se refería el hermano Pablo con todo esto que dice? Los evangélicos, y lo digo con toda la convicción de que es así, porque yo fui evangélico y yo mismo lo usaba, se basan en esto para decir, ven, por ejemplo, los adventistas, en nuestra fe, en la doctrina que nosotros defendemos, prohibido por Dios, eso es lo que decimos, y lo sostenemos y lo podemos demostrar, prohibido por Dios, ciertos alimentos que no son alimentos, por decirle alimentos, pero no son alimentos, ciertas comidas. Ejemplo, el cerdo. Ejemplo, los mariscos, el camarón. Voy a ponerles un ejemplo, un pequeño ejemplo de tantas cosas. Hay gente que come rata y perro, todo eso. La palabra de Dios habla claramente sobre eso. Habla sobre las carnes prohibidas.
sobre las carnes prohibidas. Lo habla claramente y lo dice y lo especifica. Entonces, viene la pregunta. Entonces, ¿a qué está hablando aquí Pablo? ¿De qué está hablando Pablo al decir que prohibirán esos alimentos? No puede contradecirse la palabra de Dios. Si hay algo que he aprendido, es que la Biblia se entiende de esta manera, fácilmente. Hay cosas que son de manera explícita. Cuando Dios dice, esto es malo, lo señala y lo dice con nombre y apellido. Esto sí, esto no. Esto has de hacer, esto no has de hacer. Y hay cosas que no las dice explícitamente, sino implícitamente. Por ponerles un ejemplo, en ninguna parte de la Biblia dice no fumarás, no fumes. Pero implícitamente está bien claro que no debemos dañar nuestro cuerpo y eso daña nuestro cuerpo. Entonces estamos dañando el templo del Espíritu Santo. Eso cualquier evangélico, incluso católico, cualquier persona que crea en Dios, cualquier persona con algo de moral y conciencia delante de Dios lo sabe. Que lo practique es otra cosa, porque muchas veces sabemos que algo es malo y lo seguimos haciendo. Entonces, a esto vamos. La palabra de Dios lo dice claramente, las carnes que están prohibidas. Entonces aquí no se puede estar peleando. La Biblia no se va a contradecir a sí misma. Exactamente qué es lo que estamos hablando aquí, de qué nos están hablando. Lo que sucedía era que nos decían, son doctrinas de demonios, tú no conoces, te van a enredar. Pues sí, porque no me cansaré de decirlo, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Si no tenemos ese conocimiento, nosotros no vamos a poder nunca defender lo que creemos. Y desgraciadamente muchas veces creemos en algo que no podemos defender. Y tenemos, como lo dijo por ahí, tenemos siempre que verificar las cosas para poder tener una base y poder defender lo que estamos diciendo. Valga la redundancia. El asunto es este, hermanos. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol con esto? Exactamente de qué estaba hablando. Entonces, vean esta parte. Dice, pongámosle atención, dice, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Suave, suave. Los alimentos no es que son para todo el mundo. Sea creyente o no sea creyente, el creyente come, el que no es creyente deja de comer, ¿no? Todo lo contrario. El que más come es el que no cree, come de todo. Entonces, está hablando para los creyentes, con acción de gracias para los creyentes. Y está juntando las cosas. Pablo era profeta. Pablo hablaba de lo que iba a venir. Está hablando de los últimos tiempos. Y estamos hablando aquí de, tenemos que buscar un patrón. ¿Quién prohíbe ciertos alimentos? ¿Y quién prohíbe casarse? Yo busco en todas las religiones quién prohíbe casarse. Porque lo que he notado en algunas religiones es que incluso dejan casarse con más de una mujer, ¿cierto? Y en algunas hasta más de un esposo. Entonces, prohibir casarse no es parte de las religiones. No existe una religión que prohíba casarse. Excepto la Iglesia Católica Romana, que prohíbe casarse a los sacerdotes, a los que sirven en la iglesia. Les prohíbe casarse. Bueno, entonces por ahí anda la cosa. ¿Y los alimentos? ¿A qué se refería Pablo? Bueno, con acción de gracias. ¿Qué fue lo que bendijo Jesús y dio gracias? Y lo bendijo. Y luego dio a comer. Hablamos de la Santa Cena, hermanos. Aquí es donde estamos dándonos cuenta. ¿Por qué? Porque es de los creyentes. Los creyentes, por medio de unción de gracias, los creyentes, los que han conocido la verdad,
dan gracias a Dios y participan de esos alimentos. ¿Cuál es? El nuevo pacto, lo que Jesús habló, la Santa Cena. Y si nos vamos a la Iglesia Católica, lo que te dan es una hostia, es como se llama, ellos le llaman hostia. ¿Y el vino? Porque Jesús alzó el pan, lo bendijo, alzó la copa y lo bendijo por mi sangre. Ahí lo bendijo y dio su razón. Entonces, ¿se ajusta perfectamente o no? No choca con la Biblia. Al contrario, los últimos tiempos, hablamos de los últimos tiempos porque pongámonos en el lugar de Pablo, ¿desde cuándo lo dijo? Si nosotros nos vamos y nos ponemos a ver, muchas personas llegan y también los evangélicos en cuanto a comida dicen, bueno, está bien, porque eso me lo dijo un hermano, me dijo, ustedes no comen cerdo y no comen ciertas carnes, pero ya ustedes ni carne comen. Bueno, hermanos, es una lógica. Cada vez que el pueblo de Dios ha querido acercarse a Dios con fuerza y con preparación por un evento especial, por una situación especial, el pueblo de Dios se prepara de una sola manera. Se santifica, o sea, se aparta, eso es santificarse. ¿Y qué es lo que hacen? Vean ustedes a Daniel. Daniel se propuso en el corazón santificarse y servir a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Dejó de comer carne. De hecho, hablaba de que solo comía lechuga, como en broma o no sé, el hombre le dijo, si solo comes lechuga te vas. No era que solo comía lechuga, pero el hombre se metió en la dieta, lo que llamamos la dieta del Edén. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Un adventista, que sea adventista y que conozca la doctrina adventista, te va a llegar, querido hermano, y te va a decir, bueno, yo no como carne. Hermano, yo no como carne hace 4 años más o menos. Y eso me dio una gran bendición. Luego les hablaré de ese testimonio, pero yo dejé totalmente lo que es la carne. De hecho, yo soy vegano en este momento, le llamamos vegano, yo le llamo vegetariano estricto. Estoy tratando de llevar la dieta del Edén. Ahora les voy a mostrar qué es la dieta del Edén, pero lo importante es esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué he dejado completamente todo esto? Así, por encimita les hablo. Por preparación. Porque hay un evento importante, inminente, que va a suceder muy pronto y es la venida de nuestro Señor. Entonces necesitamos estar preparándonos verdaderamente para eso. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede entonces es que aquí es fácil de explicar esta cita. De esta manera sencilla, es fácil de explicarla. Está hablando de personas que iban a mezclar las cosas de Dios con paganismos y que iban a hacer un desastre de lo que era digámoslo así, la religión, la creencia, la fe que hemos visto durante todos estos años. Y lo peor de todo, encegueciendo las personas, apartándolas de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, para poder entender las cosas. Antes de que se me pase, quiero hacerlo. Quiero leerles esto. Está en Génesis 2. Ya la van a ver en la pantalla. La cita está en Génesis 1, perdón. Génesis 1, del versículo 27. Es solamente para dejarlo claro. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio potestad, ¿ok? Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta. Oigan la dieta que vamos a tener, o que tenemos. Porque esto fue la dieta del Edén. Esta fue la dieta que Dios dio, la manera en que íbamos a comer. Aquí está en la Biblia y está bien clara. El versículo 29 lo dice: dijo Dios:
Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podéis comer. Yo aquí no veo nada más. Yo aquí no veo pollo, ni veo, no veo nada más. Yo solo veo esto. Eso es lo que dice. Y vea lo que dice de los animalitos. Pero a toda bestia de la tierra. ¿A quién? Toda bestia. Ahí está metida toda bestia. No se escapa ni un solo animal. A todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y arrastra sobre la tierra. Todo, hermano, lo que usted ve en la actualidad. Todo, les doy toda planta verde para comer. Lo que comen las vaquitas, esas sí siguieron. Y por eso es que el pecado las ha alcanzado hasta lo último. Y por eso es que duraron tanto tiempo un poco más limpias. Pero bueno, es lo que importa ver aquí. Estamos hablando, hermanos, de que esta es la dieta que Dios nos dio. El cuerpo humano, Dios lo hizo. Dios hace las cosas perfectas y lo hizo de esa manera. Y si usted sigue de esa manera, el cuerpo no le va a fallar. Es así de simple. Es una regla de vida que Dios dejó. Es simplemente seguir la voluntad de Dios. No quiero tocar mucho ese tema. Era solamente pues dejarles ahí el punto, tocarles el punto, hacerles la señalización para que vean que sí es cierto y que sí estamos bien basados en cuanto a esto, aunque este tema es extenso y se puede hablar, y seguramente yo o mi hijo lo vamos a hablar más adelante. El tema que quería hablar hoy era precisamente esto, sobre conocimiento de doctrina, sobre conocimiento de palabras. Y paso a contarles esto, hermanos. Ya viendo esto que hemos estado hablando, esta simple cita de la famosa doctrina de demonios. Ya vimos a qué se estaba refiriendo Pablo. Hermanos, nuestros queridos hermanos evangélicos, usted querido hermano evangélico, si me está escuchando, creíamos yo en ese tiempo y ahora ustedes, en un rapto, en un estado de muertos que no corresponde a la palabra de Dios. Cosas de estas, y mi próxima entrega va a ser sobre el estado de los muertos. De una vez se las adelanto, va a ser sobre los estados de los muertos, de eso voy a hablar. Pero bueno, les voy a contar algo que sucedió y es real. Y es bien real porque fue en mi familia. Mi hermano, tengo un hermano, se llama Francisco, él vive en Panamá. Este querido hermano fue el que nos trajo la palabra a toda la familia. Yo soy fruto de su trabajo. Este hombre dobló rodillas tiempo por mí y por toda mi familia, y todavía lo sigue haciendo. Ahora yo lo acompaño también a doblar rodillas por mi familia. Pero, en fin, mi hermano, la primera persona que se ganó en la casa, por decirlo de esta manera, la primera persona que le pudo llevar la verdad en la casa, aunque se la llevó a todos al mismo tiempo, pero la primera persona que le pudo entrar fue a un evangélico bien fuerte, un maestro evangélico, un anciano copastor en más de una iglesia, muy conocido, se llamaba José León Calvo Corrales, mi padre. Mi papá en ese tiempo estaba y tenía su negocito en una pulpería. Ahí estaba con un hermano que ahí estaba trabajando en la pulpería. El asunto es que mi hermano oró a Dios y le pidió y dijo: Señor, ¿cómo hago para ayudarle a mi padre? ¿Cómo hago para llegarle con la verdad que tengo a mi padre? Porque nosotros nos cerramos cuando él llegaba a hablarnos algo del evangelio. De hecho, a mí nunca me hablaba porque él sabía muy bien que íbamos a terminar incluso peleando, porque yo tenía un carácter muy chacaroso, ¿verdad? El asunto es que mi hermano usó la astucia, la inteligencia, se vino, llegó a donde mi padre lo visitó y le dijo: papá, necesito un favor suyo. Papá, usted conoce bien la teoría de profecía de los últimos tiempos. Yo estoy muy confundido y yo no entiendo esto del rapto. El rapto secreto. Ese que queda la ropa ahí en el suelo. El asunto es que mi papá se le iluminaron los ojos y dijo: claro, hijo, estoy para servirle.
yo te puedo explicar eso. Mi hermano le dijo, papi, necesito saber eso porque yo estoy enredado. Tengo una confusión aquí y son cosas que no me concuerdan. Y la palabra de Dios es orden. Y mi padre le dijo, sí, claro, no te preocupes, hijo. Se cerró la pulpería, sacó unos trabajos más y qué sé yo. Y se fueron al cuarto de él que quedaba arriba en esa casa y se fueron. Y mi padre sacó la Biblia y mi hermano le dijo, ok, papá, explíqueme sobre esto del rapto. Y mi papá comenzó a explicarle. Me cuenta mi hermano que él estaba callado y él oía donde mi papá comenzó a hablarle sobre el tema. Y mi hermano le hacía una pregunta, le hacía otra consulta y mi papá comenzó a tambalear. Porque no tenía una base fuerte para poder llegar hasta el final. Entonces cuando él llegaba y le decía, aquí dice esto y esto, lo otro, lo demás allá. Y mi hermano le decía, sí, pero es que tengo un problema con eso porque la Biblia dice esto aquí y dice esto allá. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿cómo es un juicio? Y comenzó a hacerle preguntas y mi papá por último ya no sabía qué hacer, hermano. Mi papá estaba más bien él confundiéndose y él diciendo, suave. Y él le decía, sí, pero es que note esta incongruencia en esto. Y él le comenzó a hablar y a exponerle los problemas, los puntos. Mi padre quedó ya confundido, ya él no sabía qué hacer. Él pensaba y hacía, hijo, en serio no sé qué pasa aquí, pero qué extraño. Yo a todo el mundo le he dado pero es que nadie le había hecho objeciones, nadie le había puesto las verdades como tenían que ser. Nadie le había preguntado cosas directas sobre esa doctrina. ¿Qué sucedió? Sucedió que mi padre llegó, se quedó y en ese momento mi hermano aprovechó y le dijo, papi, ¿qué le parece si yo le muestro a usted lo que yo he aprendido? Lo que yo tengo en la Biblia y usted me dice dónde está el error. Hagámoslo al revés. Ah, claro, hijo. Yo me imagino que mi papá dentro dijo, aquí me la hago. Ahora sí, cuando él venga y diga alguna tontera, alguna cosa que no se ajuste, ya le voy a entrar con los tacos por delante, como decimos aquí, y ya está. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que si usted tiene el corazón abierto delante de Dios, es sincero, y usted está escuchando, usted pide guía al Espíritu Santo, la palabra de Dios a usted le va a llegar directa y usted va a decir, wow, esto no tiene objeción. Y si sale alguna duda, como en ese momento mi padre pudo haberle hecho preguntas a mi hermano se las contestaba fácilmente y se las comprobaba con la palabra de Dios. ¿Qué sucedió al último? A lo último mi padre se quedó meditando. Me cuenta mi hermano que mi amado padre, a partir de ese momento, cambió su manera de pensar y cambió todo. Comenzó a estudiar con mi hermano, pero ya era diferente. Ya mi hermano comenzó a enseñarle a mi padre lo que él había recibido. Mi papá terminó en la iglesia adventista, trabajando en la iglesia adventista. Ahí estuvo por muchos años. A esto es a lo que yo quiero llegar, hermanos. Tienes tú la base, tienes una buena base doctrinal que puedas llegar, y no es que tienes que andar peleando aquí, peleando allá. Yo no me refiero a eso, me refiero a tener una buena base que puedas sostener. Puedes tú, como Martín Lutero, pararte frente a un concilio y decir esto y esto y esto, demuéstreme lo contrario con la Biblia y me harán cambiar de opinión, pediré perdón y volveré. Pueden hacer eso, hermanos, podemos hacer eso. No quiero ahondar en el asunto, porque lo que estoy haciendo es simplemente, quiero dejar la duda, ¿sí? Quiero meter una duda. Invito a cualquier hermano evangélico, si tiene algún punto que quiera sacarlo aquí, es público, lo puede hacer, puede escribir ahí, decir esta cita, esto aquí y poner lo que guste. Sería un placer, en el amor del Señor, sería un placer que nos pudiéramos reunir, tal vez no personalmente, pero por medio de las redes, y pudiéramos analizar cualquier punto, que pudieran poner y debatimos en el respeto y en el amor del Señor, y podemos sacar la luz delante. Y si lo hacemos con las dos
reglas con que se tiene que hacer. Una, con respeto, y la otra, con sinceridad. Porque yo pueda que lo esté respetando a usted, pero por dentro estoy, no me vas a convencer, yo no voy a dejar que me convenzan. No, de eso no se trata. Yo les digo, hermanos, yo estoy dispuesto a ser convencido si me lo demuestran con la palabra de Dios. Hago mías las palabras de Martín Lutero. Si me demuestras con la palabra de Dios que estoy equivocado, perfecto. Entonces, ahí tienen. Ahí pueden hacer sus comentarios. Ahí pueden escribir lo que gusten. Y pueden poner el punto que quieran discutir. Estamos para servirle. Sería un placer poder contestarle cualquier punto que usted tenga, querido hermano. Cualquier duda. Porque estos tiempos son difíciles, hermano. Y necesitamos conocer la palabra. Y necesitamos manejarla, hermanos. Porque si tú no manejas la palabra de Dios, si tú no manejas lo que estás creyendo, ¿cómo lo vas a creer? ¿Cómo vas a creer algo que no puedes defender y que no puedes con seguridad tenerlo y tener un fundamento? Eso es lo importante. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando tú llegas, querido hermano evangélico, a donde un católico y le hablas y le dices, es que la ley de Dios dice esto sobre las imágenes, yo te pregunto, ¿y el cuarto mandamiento que habla sobre el sábado? Usas los mandamientos para hablarle al católico, pero los mandamientos para hablar sobre el punto de guardar el sábado, por ejemplo, ¿dónde están? Ahí sí, Cristo abolió la ley. Y por cierto, no creáis que he venido a abolir la ley. Vine a cumplirla. Y no como final, no, a cumplirla. A enseñar cómo se cumple la ley. A eso vino Jesús. A enseñar verdaderamente cómo se cumple la ley de libertad. Les dejo ese pequeño pensamiento, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. De la mano, Señor, guíame cual pastor, pues cansado me siento.